amigos, bienvenidos. Aquí estamos de vuelta con ustedes como siempre, más allá de las noticias. Hoy tenemos la grata compañía de Rafael Calderón, senador por la provincia de Azua, que en estos fin de semana, hace un par de fin de semana, estuvo el presidente Danilo Medina allí proclamándolo ya como el próximo senador, el seguro senador por la provincia de Azua una vez más, 4 años más. Un hombre incansable, trabajador, que el pueblo de Azua lo quiere. Eso no es porque yo lo diga, yo lo viví. He visto su trabajo comunitario, cómo la gente lo reconoce en la calle, cómo la gente lo aclama. Y vamos a hablar con él muchas cosas hoy, no solamente de Azua, sino de lo que está pasando en el Partido Revolucionario Dominicano, el partido donde militó muchos años Rafael Calderón y que ahora hace unos años está con el Partido de la Liberación Dominicana y que fue acogido con los brazos abiertos. Y aparentemente muchos de los que estaban en el PRM están ahora ya buscando la manera de volver a sus orígenes al Partido Revolucionario Dominicano. Pero como la experiencia en el PRD la tiene Rafael Calderón, vamos a esperar más adelante que nos explique qué él entiende que está pasando y qué va a pasar en el ambiente político. Nos vamos ahora a las noticias. El Partido Revolucionario Dominicano planteó que a fin de disponer un aumento en los sueldos de empleados públicos, civiles y militares, el gobierno podría reducir ligeramente el año próximo las transferencias que hace al Banco Central. En ese sentido, el director del Departamento Nacional de Asuntos Económicos, Iván Rodríguez, estimó que con una reducción del 0.02% en esas transferencias, el gobierno podría tener disponibles unos 6.500 millones que servirían para hacer frente a los principales reclamos de aumento salarial en la administración pública. Ante la notable ausencia del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, en los actos de juramentaciones de los candidatos a cargos electivos para el 2016, el secretario general de la organización, Reinaldo Pared Pérez, ha tenido que tomar las riendas de las proclamaciones. A pesar de que ya han sido anunciados y proclamados 7 candidatos presidenciales, ninguno de los partidos políticos ha notificado a la Junta Central Electoral las asambleas de delegados donde fueron seleccionados sus proponentes para las elecciones del 2016. La mayoría de las veces las organizaciones políticas proceden a notificar la decisión cuando se aboca a inscripción de la candidatura de su postulante, que acorde a la Ley Electoral 275/97 debe realizar 60 días antes de celebrarse las elecciones. El Instituto Nacional se habría convertido en el cuello de botella del Partido Revolucionario Moderno, donde hasta ahora los postulantes a cargos electivos no han logrado ponerse de acuerdo para alcanzar un consenso que evite celebrar convenciones mediante el voto universal. Y es que, en lo que respecta a los cargos municipales, solo faltaría el municipio Santo Domingo Este para acordar el candidato. En los demás municipios se habría arribado a acuerdos. Las autoridades francesas aseguraron que Francia no está implicada en la huida la semana pasada de 2 pilotos franceses de la República Dominicana, donde habían sido condenados en primera instancia a 20 años de cárcel por narcotráfico. Dice que tomamos nota del regreso a Francia de nuestros 2 compatriotas. Su decisión es un acto individual en el que el Estado no está implicado en absoluto, indicó en un comunicado un portavoz del Ministerio de Exteriores. Bueno, señores, en el Partido Revolucionario Dominicano, en el Partido Revolucionario Moderno, no termino de aprenderme el nombre del PRM, parece que hay una contradicción muy fuerte entre la gente de Luis Abinader y el expresidente Hipólito Mejía. Hoy un grupo importante de dirigentes de esa agrupación renunciaron por descontento con las medidas de organización de Luis Abinader. Unos 700 dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, PRM, renunciaron de esa organización a la región nordeste encabezada por el exdirector de pasaportes en el gobierno de Hipólito Mejía y exdiputado de la provincia de Duarte, Luis Ernesto Camilo. El ahora exdirigente del PRM manifestó su descontento con las medidas que en los últimos meses ha tomado el candidato de esa organización, Luis Abinader, quien dijo tener una especie de glotonería política por los cargos electivos y de dirección del comando de campaña, así como de los diferentes organismos. En una alocución dirigida a todo el país a través de una rueda de prensa, el exdirigente del Partido Revolucionario Moderno explicó las razones por las cuales
abandona al Partido Revolucionario Moderno. Y todo apunta a que el candidato del Partido Revolucionario Moderno parece que no la tiene toda consigo. En la medida que se acerca, se acortan los días para el proceso electoral, más gente sale de las filas del PRM para irse al PRD. Es decir, un grupo también de diputados del Partido Revolucionario Moderno se fue también, o fue juramentado también, con el presidente Miguel Vargas Maldonado. Bueno, en otro orden, los alcaldes de la CAS se unieron en la jornada contra el dengue, una enfermedad que, como decíamos ayer en la locución que tuvimos, en el programa que tuvimos ayer, pues con el experto Hughes, decía él que es una enfermedad que está haciendo estragos en función de que todos somos culpables porque no combatimos de alguna manera el mosquito que es el productor de este virus. Bueno, ahí están los alcaldes de la CAS que se unieron a esta jornada. Ahí vemos a Roberto Salcedo, el alcalde de la ciudad de Santo Domingo, y Juan de los Santos de Santo Domingo Este, el canciller Navarro, así como otros, el arquitecto Montaz, que también es parte de esta, ¿verdad?, de esta comitiva para combatir el dengue. Bueno, el procurador Francisco Domínguez Brito solicitó orden de captura contra pilotos franceses que se fugaron del país. El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, informó que están procediendo a solicitar orden de captura internacional de los 2 pilotos franceses condenados en el país a 20 años de prisión por narcotráfico y que huyeron a Francia. Asimismo, dijo que se están iniciando el proceso de revisión de los protocolos internacionales para, a través de la cooperación internacional y los roles diplomáticos de los pilotos Pascal Jean Fauré y Bruno Odos, puedan hacer frente a sus responsabilidades judiciales por el hecho cometido en territorio dominicano. Bueno, y a propósito de esta información, este comando de antiguos compañeros militares de la Armada Francesa que escapó de la República Dominicana con 2 pilotos originarios de ese país que se encontraban bajo arresto domiciliario en la isla cumpliendo una condena de 20 años por tráfico de drogas. Todavía no se ha dado ninguna explicación. Este señor hablaba tranquilamente en París, uno de los pilotos que huyó, y el argumento era que, bueno, que le condenaron a 20 años, pero que no tenían confianza en la justicia dominicana. Sin embargo, hay que recordar que los medios, estos 2 pilotos, Pascal Jean Fauré y Bruno Odos, fueron arrestados junto a otros 2 franceses en el aeropuerto de Punta Cana en marzo del año 2013, cuando se disponían a despegar con rumbo a Saint-Tropez en un Falcon en el que las autoridades dominicanas hallaron nada más y nada menos que 700 kilos de cocaína valorados en 30 millones de euros. Pese a que los pilotos aseguraron que en todo momento desconocer el contenido de las 26 maletas que transportaban. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional los declaró culpables de la asociación para cometer el crimen de narcotráfico internacional y los condenó a 20 años de prisión. Los hechos, Fauré y Odos fueron arrestados junto al asistente de vuelo Alain Castani y el pasajero Nicolás Pisapia la noche del 19 al 20 de marzo del 2013, cuando iban a despegar del aeropuerto de Punta Cana en un avión Falcon 50 rumbo a Saint-Tropez, Francia. Ahí están los datos de por qué estos señores creen que estamos en una isla bananera y que ellos aquí pueden hacer lo que les dé la gana. Ahora hay que investigar cómo fue que esos señores, primero, obtienen una persona que tiene un cargamento, se la atrapa con un cargamento de 700 kilos, como esa persona tiene un arresto domiciliario, persona con todas las condiciones para escapar de la justicia dominicana, extranjeros por demás. Entonces hay que ver qué pasó ahí y todo el mundo sabe cómo se maneja esto. Entonces vamos a investigar hasta las últimas consecuencias de qué fue que pasó con esto, y bueno, por lo menos ya el procurador emitió una petición al gobierno francés de extradición de estos 2 pilotos. Vamos a ver qué pasa. Nos vamos a la pausa, vamos a regresar con Calderón, el senador de Asua.
Vamos a hablar con él de muchas cosas. No se vayan. Bueno, ahí está, señores. Hay que decirle a la gente que recuerden que tienen que sacar su placa para que se eviten las grandes filas, toda esa incomodidad. Ahora usted va mañana, saca su placa y sale de eso. No espere el último momento. La DGI lo anuncia con bastante tiempo. Es increíble que en los dominicanos esperemos siempre el último día que se venza, pagar penalidad. Y no la penalidad, no, sino tener que aguantar los tirones, los jalones. Vaya ahora y pague su placa y salga de eso. Bueno, señores, miren, nosotros hablábamos en la semana pasada, el viernes, de lo que pasó, de la necesidad que tenía el país de que los gobiernos se fijaran en sus poblaciones de pescadores. Bueno, en Asua, precisamente en este fin de semana, el presidente Danilo Medina dotó de 20 embarcaciones, un camión y muchos recursos a los pescadores de allí, que es una política que aparentemente va a seguir por todo el país. Pero además, una de las noticias más importantes de Asua hace 2 semanas fue donde el presidente Danilo Medina comenzó su proclamación o su campaña política ya como candidato a la presidencia de la República, lanzando ya al ruedo como senador o candidato a senador por la provincia de Asua a Rafael Calderón, que ha hecho un trabajo extraordinario, es uno de los senadores que más trabaja y de los más queridos ahí en toda la región sur. Bienvenido, Calderón, ¿cómo se siente? Bien, bien, buenas noches, Henry. Gracias por esta invitación. Es siempre muy agradable, es muy agradable compartir contigo. Qué bueno. Cuéntame una cosa, senador, ¿qué es lo que está pasando en el Partido Revolucionario Dominicano? Usted que tiene tanta experiencia y que, bueno, se formó el PRM para combatir al PRD y para ser un bloque opositor al Partido de la Liberación Dominicana. Pero lo que estamos viendo es, no sé si fue luego de la manifestación gigantesca que se hizo en Barahona este fin de semana, la que se hizo en Asua con su lanzamiento de la candidatura a senador también y la que se hizo en Bonao. ¿Cuál es su opinión de lo que está pasando al interno del partido y cuáles son sus propuestas ya como senador para Asua de nuevo? Dos preguntas en una. En lo que se refiere al PRD, sí. Yo lo que observo es que Miguel Vargas, que es el presidente del PRD, tomó una decisión inteligente de ir aliado con el PLD. Yo pienso que si la dirección del PLD aprovecha, como debía ser, esta alianza con el PLD, el PRD va a crecer mucho más de lo que otros creen. Incluso yo tengo la seguridad de que el PRD va a sacar mucho más votos de lo que están pensando lo que son ahora opositores del PRD, el caso del PRM, por ejemplo. Sí. No es casual que mucha gente y dirigentes del PRM se estén pasando de nuevo o al PRD o al PLD. Últimamente la mayoría se ha estado pasando al PRD, aunque ya hay muchos que han llegado también directamente al PLD. No, eso no es casual. El hecho de que el PRD tenga una alianza tan sólida con el partido mayoritario del país, con más de 30 diputados y diputadas como candidatas, más 30 o 40 o 50 síndicos o alcaldes y directores en todo el territorio nacional, con la posibilidad de, digamos, compartir algunas instancias de poder en el gobierno central, dentro del Poder Ejecutivo, es decir, que va a poder tener acceso a cuotas de poder en el Poder Legislativo, en el Poder Municipal y en el Poder Ejecutivo. Eso mismo le da mucho más seguridad al que está en el PRD. Eso mismo le da más tranquilidad también a los que están en el PRM, que se están dando cuenta que en lugar de crecer,
los que están decreciendo. ¿Y usted cree que eso va a seguir en el Partido Revolucionario Moderno? O sea, más gente se va a... Mira, ¿Está pasando eso en Asua, por ejemplo? Claro, en Asua en el último mes, más de 400 gente, entre cuadros dirigentes, incluyendo presidente de zona, que es lo que tienen ellos, y secretarios generales de distintos municipios y distintas zonas, aparte de eso, más miembros del PRM, se han pasado al PLD de manera directa. ¿Cómo quiénes, y por otros ejemplo? se han pasado al PRD. Por ejemplo, ¿Cuáles dirigentes importantes? El presidente de la zona A, que es la zona más grande que tiene el PRM, el secretario general de la zona A, el presidente se llama Fello y el secretario general se llama Leodard. El presidente del PRM en Guayabal, en el municipio de Guayabal, Euclides, y más de 100 militantes y dirigentes del municipio de Peralta, hace menos de un mes, que pasaron a hacer fila del PLD. O sea, no para el PRD, sino para el PLD de manera directa. Pero todavía no es nada, van a seguir pasando otros más. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasa en el PRM? Es que el PRM no luce como partido, no tiene estructura, no tiene esos liderazgos locales, no tiene tampoco ese liderazgo nacional. No es cuestión de ideología, porque ahora son criterios distintos lo que lo que identifica a un ciudadano con un determinado partido político. El PRM no es un partido tampoco que tiene esa estructura organizativa. No tiene ni siquiera unos estatutos que la gente conozca, aunque los tenga internamente. No se le ve la dinámica de un carisma local o regional que impulse el desarrollo de un partido como ese. O sea, no hay una unificación de criterios dentro del PRM. Claro que no, además de que hay diferencias entre ellos mismos. El hecho de que estén renunciando, como el caso de la renuncia de 4 diputados que pasan del PRM al PRD y vuelven a su PRD, es porque además hay otra cosa, Henry. Tú sabes que la cultura es lo que más lucha da a construir. La gente empieza con una conducta, con un comportamiento, con una costumbre, con un determinado tipo de actitud, y eso se va convirtiendo en parte de la cultura nacional, pero es a lo largo de los años. Así es. El PRD tiene unos símbolos. Esos símbolos del PRD siguen pesando mucho. Es más, hay gente que cuando va a votar y está en las urnas, que tiene ese PRDismo ancestral, que está metido, como decimos en el pueblo, ¿verdad?, hasta en el tuétano de los huesos, les resulta difícil votar. ¿Usted entonces cree que el PRM se va a quedar solo? O sea, va a haber mucha gente Mira, Henry, yo te voy a decir, yo hace días que estoy diciendo, y no lo quiero repetir mucho para que no crea que uno tiene ninguna posición de tipo personal con nadie, porque eso no es mi estilo de hacer política, pero yo te aseguro a ti que de febrero para allá se hablará muy poco de PRM, y después de las elecciones nadie se va a acordar de eso. O sea, ¿usted cree que Danilo Medina va a llegar solo prácticamente en la contienda electoral sin ninguna oposición? No va a llegar porque solo. Porque todavía el PRM no ha escogido sus candidatos, todavía no se ha lanzado a la calle. No, cuando eso ocurra, entonces el desastre será mayor. Pero el presidente Danilo no va a llegar solo, de luego, siempre estarán ellos. Y algunos otros partidos minoritarios tendrán su candidatura a la presidencia de la República y competirán. Bueno, porque si no estaríamos hablando de un solo partido, ¿no? Pero la verdad es que el presidente Danilo ha logrado lo que ningún otro presidente había logrado antes en la historia de América Latina, que es concitar el apoyo y la simpatía de prácticamente el 90% de los partidos políticos. Y eso nadie se lo podía imaginar. Y eso sencillamente, ese solo dato, te tiene que dar la seguridad de que el presidente Danilo va a sacar un porcentaje altísimo en las elecciones. O sea, de que las elecciones las tiene aseguradas. Lo que se está ahora discutiendo, cuál es el porcentaje máximo que va a sacar, pero que a mi juicio va a ser muy alto. Ese no sería un triunfalismo, porque todavía se puede recomponer toda la oposición, porque la oposición no es solo Luis Abinader.
En la oposición también hay muchos grupos y hay un desgaste natural del gobierno. Pero aquí hay 22 partidos, 23 partidos reconocidos. Y de esos 22 o 23, solamente conozco que hay 3 que van a llevar candidatura presidencial por separado. El resto, de una u otra forma, son aliados al PLD. Y imagínate, ¿qué quiere decir eso? El caudal de voto, la mayoría de las casillas de la boleta electoral tendrá la figura del presidente Danilo como candidato presidencial. ¿Y eso usted no cree que es un triunfalismo que puede al fin? Porque todavía, ahora que estamos empezando esto, ¿no? Faltan 7 meses. Mira, el triunfalismo es malo cuando uno se duerme, cuando uno se sienta en una mecedora o se pone debajo del palo en la sombrita a esperar que llegue el triunfo. Ese es el triunfalismo malo. Pero cuando tú te encuentras con un hombre como Danilo, que está trabajando 24 horas, que estuvo, por ejemplo, el domingo en la comunidad de Barrera y se pasó ahí casi la mañana entera y después regresó de nuevo y cruzó por Azua para ir a Barahona a la proclamación de la candidatura a senador del amigo Eddie Mateo, te dice a ti que es un hombre que no tiene por qué confiarse en los niveles de simpatía que tiene, que él está trabajando como si estuviera en cero. Y sigue trabajando igual para poder integrar, porque a mi juicio, mira, Henry, yo creo que en el fondo lo que Danilo quiere, lo que él está buscando, es que haya de alguna manera un gobierno integrado por la mayoría de los sectores de la sociedad dominicana, no solamente por los representantes de partidos políticos, sino también por sectores empresariales, industriales, comerciales, profesionales, gente que pueden enriquecer lo que es un gobierno serio, un gobierno responsable, un gobierno destinado a profundizar los cambios, las transformaciones que se están registrando en los últimos años en la República Dominicana, y que eso va a convertir al país, bueno, ya lo decía JP Morgan en el día de ayer, que la economía dominicana sigue siendo la número 1 en toda la región. Pero la misma opinión la tiene el Fondo Monetario, la tiene el BID, la tiene el Banco Mundial, lo tiene la CEPAL. O sea que todo... Sí, pero esa riqueza no se está desparramando para toda... siempre hay un sector que es el que se queda con la riqueza. Déjame decirte, el hecho no es el gobierno que lo dice. El hecho de que organismos de Naciones Unidas hayan confirmado una reducción sustancial de los niveles de desnutrición en el país en los últimos años, el hecho de que organismos también de Naciones Unidas hayan confirmado una reducción de los niveles de pobreza extrema que han bajado prácticamente a menos de la mitad, el hecho de que las estadísticas indican claramente que aproximadamente 1,5 millones de dominicanos y dominicanos salieron de esos niveles de pobreza extrema para ubicarse en los niveles de pobreza o en los niveles o en la franja de clase media, te dice que de algún modo la ejecución presupuestaria fundamentada y apoyada en la Ley de Estrategia de Desarrollo Nacional tiene un contenido de equidad, tiene un mecanismo de disminución de la desigualdad. ¿Usted cree que es así? Y eso, yo creo que en los últimos años, los presupuestos más democráticos que ha tenido el país son los presupuestos que ha ejecutado el PLD en el gobierno. Y de manera particular este último, que es el primero que se está fundamentando en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que tiene el 4% del Producto Interno Bruto dedicado a educación. Y tú no encuentras ni un solo municipio del país que no esté contenido en ese presupuesto alguna obra importante para él. Quiere decir que ese estilo, esa política pública, yo siempre tengo que repetir esto, esta visión de Estado, esta concepción de gobierno, estos criterios de ejercicio político sobre la base de principios y valores que están contenidos en esos estatutos, que fue la idea original de Juan Bosch para completar la obra de Juan Pablo Duarte. Y ese criterio de hacer política, como decía Juan Bosch también, que Juan Bosch decía que el político serio es un mártir. Tiene que pensar siempre más en los otros que en él mismo. Eso es lo que hace el presidente Danilo Medina.
Entonces, ese estilo de hacer política, de acercarse al pueblo, de que el pueblo pueda palpar al presidente, pueda hablar con el presidente, pueda expresar sus inquietudes y sus opiniones, es lo que le ha dado, también ha contribuido a que el presidente pueda tener esos niveles de simpatía y de aceptación en la población electoral. Pero eso, aquí, yo pienso que aquí nadie discute la simpatía, las simpatías y la popularidad del presidente Danilo Medina. Todas las mediciones que se han hecho, desde la primera que se empezó a hacer, siempre el presidente ha estado por encima del 60%, por encima de lo normal. Así mismo es. 70, 80, ha llegado hasta 90%. Ahora, estas elecciones son congresionales y municipales. Y presidenciales. Y presidenciales. Lo del presidente no está en juego. Claro. Ahora, el asunto ahora es qué va a pasar en la congresional y la municipal, porque dentro del Partido de la Liberación Dominicana también hay sus ruidos con aquellos que querían ir a una candidatura y ahora no pueden ir. Han habido hasta renuncias de eso. Pero nos vamos a ir a una pausa. Yo quiero que vengamos con esto, porque además usted tiene en Asua un contrincante que era de su propio partido, que se fue a la acera del frente. Y que él dice que va a ganar. Cometió el error más grave de su vida. Entonces vamos a hablar de eso. Ya regresamos, nos vamos a la pausa y regresamos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró en emergencia la llamada revolución bolivariana que él lidera a tiempo, que pidió activar un plan antigolpe que garantice la victoria electoral en las parlamentarias. Maduro acudió a las afueras del Consejo Nacional Electoral para firmar un acuerdo en el que se comprometió a aceptar los resultados de esos comicios. El presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, convocó elecciones legislativas para el 20 de diciembre con un escenario político abierto, en el que ningún partido obtendría mayoría, por lo que serían necesarios pactos de gobierno. El Consejo de Ministros aprobó el decreto de convocatoria de esos comicios, lo que obligará a pactos para la formación de un nuevo gobierno. Un día después de que se cumplieran 6 meses del terremoto que el pasado abril causó en Nepal casi 9.000 muertos, Pakistán y Afganistán sufrieron el embate de un sismo de 7,5 grados que ha dejado al menos 280 muertos y más de 1 millar de heridos en los dos países. El neurocirujano retirado Ben Carson es el nuevo líder de la contienda presidencial republicana en Estados Unidos, con una ventaja mínima sobre el magnate Donald Trump, según un sondeo divulgado en la víspera del tercer debate televisado entre los aspirantes conservadores a la Casa Blanca. La encuesta realizada por el diario The New York Times y la cadena CBS señala que Carson es el elegido por el 26% de los votantes republicanos que prevén participar en el proceso de primarias, por delante del 22% de apoyo que tiene Trump. Estamos con Rafael Calderón, senador por la provincia de Asua y candidato a senador por la provincia de Asua. ¿Qué está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana? Porque también hay mucho ruido, hay mucha gente que acaba de irse, renunciar del PLD, Manuel Jiménez, por la misma situación. Hay otros que están amenazando también con la posibilidad de retirarse de la organización. ¿Eso no le puede traer algún tipo de dificultad para finalmente el proceso electoral venidero? Mira, Henry, nosotros en política decimos que nunca sobra un voto. Siempre es lamentable que alguien se vaya. Y es mucho más lamentable cuando el que se va es un compañero valioso, como el caso de Manuel. ¿No tiene sin cuidado lo que pueda pasar en eso si algunos se quieren ir? No, Manuel es un tipo, lo que quiero decir que es una persona que goza del afecto, del aprecio y el respeto de prácticamente todos los compañeros del partido. Ahora, si comete el error de irse, lamentablemente él está destruyendo su carrera política, porque le va a resultar muy difícil llegar en 10, 15 o 20 años tan cerca de alcanzar una posición después de haber sido diputado 2 o 3 veces, tan cerca de alcanzar una posición como alcalde de un municipio en 4 años o en 8 años. Le va a resultar muy difícil lograr eso desde otro partido político, porque eso no es tan fácil. Sin embargo, a lo interno del PLD, que algunos intentan irse o anuncian que se van y finalmente
Se han ido muy poco. Pero hay una situación, que que está haciendo mucho ruido. Por el asunto de las encuestas, el mecanismo de escogencia de las candidaturas congresuales que faltan, las municipales y las de directores y las de regidores, evidentemente que la Comisión Nacional Electoral tiene que manejar eso con mucha inteligencia y con mucho tacto. No hay problema en Asua con eso, con los diputados, los diputados arrastran al senador. Sí, bueno, en cierto modo sí. O sea, los votos del diputado se le suman al senador. Se le suman al senador, pero por ejemplo en las elecciones pasadas nosotros sacamos 20.000 votos de manera directa. Es decir, que nosotros sumamos votos para sacar por lo menos un diputado más. Pero fíjate, personalmente. Si nosotros ahora, si la votación fuera de manera directa y sacáramos 25, 30.000 votos directos, eso contribuye probablemente a que saquemos 3 de los 4 diputados. Y sacaríamos los 4 con el candidato del PRD, que es Rudy González, que seguro va a ser diputado de nuevo en la boleta del partido. ¿Y del PRD no hay, dentro de la alianza, quiénes van por el PRD? Rudy González como candidato a diputado. El vocero actual del PRD en la Cámara. Sí, él es el vocero actual del PRD de la Cámara. ¿Va a repetir? Sí, va a repetir, claro. ¿Y va a ser apoyado por el Partido de la Liberación Dominicana? Va a ser apoyado por el PLD. ¿Qué garantía tiene? Va a apoyar a la candidatura ¿Qué garantía tienen los PLDistas de que la gente que enfrentó durante toda la vida del Partido Revolucionario Dominicano van a votar por la candidatura presidencial? Mira, la transparencia con que el presidente Medina y el presidente Miguel Vargas se han manejado le da confianza y credibilidad a los acuerdos que se han establecido. Y la fortaleza institucional que exhibe con claridad el PLD también da confianza a los aliados, a los partidos y movimientos que se... ¿No hay problema ya en el PRD con el PLD allá, en las candidaturas? En lo absoluto, ningún tipo de problema. ¿Está todo tranquilo? Todo tranquilo. Sin ningún ruido, nada. Allá no hay ningún tipo de ruido. Probablemente en Asua, en sentido general, es de una de las provincias que menos problemas tiene. No es que no haya problemas. Ahora usted tiene un problema puede surgir un problema o que otro problema, pero usted tiene un problema en Asua. ¿Cuál es? Víctor Sánchez, que es el contrincante. Bueno, si ese fuera el problema. Era muy popular. Víctor Sánchez fue uno de los más votados cuando fue candidato a diputado. Ciertamente fue el más votado a nivel nacional. Sí. Y ahora va a ser el menos votado como candidato a senador. ¿Usted tiene del país entero? ¿Usted tiene valoraciones? ¿Se ha hecho trabajo? La valoración de la primera encuesta, cuando él anunció su paso para el PRM, era un 3% de lo que tenía. ¿Qué encuesta, qué firma encuestadora hizo eso? Son las distintas encuestas que utiliza el partido, como Asisa, por ejemplo. En Asisa tenía un 3%. Exactamente. Y además de eso, déjame decirte, el PRM, que tenía un 14%, anda para ahora por el 11%. ¿De cuándo es ese estudio? Ese estudio tiene como un mes y medio, 45 días. Donde el PRM bajó de 14 a 9. A un 11%. Quiere decir que eso no es un detalle que a nosotros nos quite el sueño de ninguna manera. ¿Y el síndico nosotros Rafael? Continuamos trabajando igual. Rafael, el síndico, ¿va a repetir? Hay 2 personas más que están aspirando, o 3 personas más que están aspirando a ser alcalde del municipio de Cabecera, pero hasta este momento lo que se percibe es que Rafael Hidalgo Fernández tiene realmente la aceptación de la mayoría. Pero va a ser medido. Juicio, sí, claro, ya fue encuestado. Nosotros todavía no se han dado los datos. Nosotros no conocemos los resultados de esa encuesta, pero lo que se percibe es eso. En nuestro juicio, él ha hecho buena sindicatura, porque ha construido muchas obras en los 5 años que tiene como alcalde, y pienso que tiene el apoyo de la mayoría de los municipalistas del municipio cabecera de Asua, independientemente de que los compañeros, por ejemplo, Quisqueya la Antigua, que aspira a alcaldesa también, o Isaac, que aspira también a alcalde, Juan González, que aspira a alcalde, son compañeros que tienen posibilidades también de ser alcalde, pero en esta coyuntura no me parece que puedan sobrepasar los niveles de aceptación que tiene todavía
el alcalde Rafael Hidalgo Fernández. O sea, Rafael Hidalgo será el candidato y podría ganar de nuevo la candidatura, la sindicatura. Sí, es el candidato. ¿Cuál es su mayor contrincante del PRM? ¿Quién es el candidato del PRM? Allá no tienen ninguno todavía. Hay como 3 o 4 aspirantes, pero no han definido ninguno. O sea, que la contienda se da a lo interno del PLD. O sea, el que se escoja del PLD podría ser el candidato. Exactamente. Cualquiera de los que se escoja del PLD va a ser el alcalde de municipio. Y no es bueno darle como oportunidad a otros para que también sean candidatos y tengan la experiencia. Claro, eso es lo que se queja. O sea, hay muchos dentro del PLD que están realmente no se sienten cómodos, no se sienten bien y han hablado hasta de procesos antidemocráticos por esa situación de que se está cortando la sala. Mucha gente quiere trabajar. El partido ha escogido un mecanismo para la selección de los candidatos y candidatas a los puestos de municipios y de distritos municipales. Ese mecanismo, en principio, son las encuestas. Si las circunstancias ameritan que se recurra a una convención, pues se hace convención, como va a ser el caso de Santiago, por ejemplo, o el caso de La Vega. Cuando las encuestas resultan establecen claramente que hay una candidatura que sobrepasa con mucho, ¿verdad? Al segundo que le queda en nivel de aceptación, evidentemente que la encuesta es un instrumento, es científico y es un instrumento que se acerca demasiado a la realidad. Pero hay muchos que dicen, bueno, lo que pasa es que el partido está solo, está en la mejor posición. Cualquier candidato que se lleve del PLD, con el apoyo del PLD, puede ganar. No cualquiera puede ganar. No, tampoco así, Henry. Todos van a repetir en el senadores en el PLD y van a ganar todos. Yo pienso que sí. Hay algunos que se dicen que podrían no ser. Sí, he escuchado eso también. Pero yo pienso que todos los que son actualmente senadores van a ganar. Mira, Henry. ¿Y la provincia de la Altagracia? No, en la provincia de la Altagracia, el partido... ¿Va a llevar su candidato? De Amable es un aliado del PLD. No, pero ellos no se han aliado todavía. Sí, el partido. Pero van a aliar. ¿Y van a llevar a Amable? ¿Otra vez? Amable va a ser candidato a senador por la Pero el PLD que lleve el suyo, ya está bueno para Amable. Yo no sé si nosotros vamos a llevar un candidato a senador allá, pero mientras tanto, Amable va a ser aliado, el partido de Amable será un aliado del PLD. Para mantener su candidatura. Eso no los ha manifestado. Pero yo tengo entendido que hay un candidato del PLD allá que tiene para senador, que tiene todas las posibilidades para ganar. Sí. Para ganarle a Amable, porque Amable aparentemente ya no era eso lo que era. Sí. El PLD tendría 32 senadores. ¿Y cuántos diputados podría sacar el PLD? Bueno, sería un partido único. De los 190, el PLD tendría seguro mucho más de 100 ahora. O sea, más que lo que tiene ahora. Claro. Porque, oye, Henry. Y no es un peligro que se constituya el PLD en una especie de partido único. No, en lo absoluto. Serían 4 años, los próximos 4 años serían 4 años muy difíciles. Pero no, en lo absoluto, ¿y por qué puede ser un peligro? El PLD tiene ahora mayoría en los municipios, tiene mayoría en el Senado y tiene mayoría en la Cámara de Diputados, de manera individual en la Cámara de Diputados. Sí. Y sin embargo, el PLD ha hecho gobiernos excepcionales, gobiernos transformadores, pero el sector empresarial, de progreso. Hay un sector empresarial que no lo ve así, inclusive habla de los niveles de corrupción del gobierno y fruto de que es un partido único prácticamente. Mira, Henry, a propósito de eso de que gobierno de corrupción, yo he estado pensando en estos días que sería bueno calcular si es posible que alguien haga ese cálculo. Ajá, ¿cuál? De cuánto ha ahorrado el gobierno de Danilo en términos de corrupción. ¿Cuánta corrupción se ha evitado con la política pública que ha aplicado el gobierno? Con toda la inversión que ha hecho el gobierno para cortar los niveles, la corriente de corrupción, o sea, las actitudes de corrupción a lo interno del gobierno. ¿Cuánto significa eso? ¿Cuánto tal vez cientos de millones puede significar eso? Pero ¿cuántas veces? ¿Y el caso de la ISOE, por ejemplo? Sí, pero ¿a dónde están ellos? Están presos. Sí, eso es verdad. ¿Y dónde están también lo del el caso anterior? Que no recuerdo ahora de cuál era. Que también del Banco Peravia. Del Banco Peravia. Están presos. Y cuando surge un problema de esa naturaleza, el primero que dice, se somete a la justicia es el presidente de la República. Es decir, que ese es un cliché ya.
Y que todo, porque corrupción, no habla de corrupción de cuando se da entre políticos. Y los políticos no sirven. Pero los políticos no sirven. Pero los niveles de corrupción se dan en cualquier sector. Y se toman las medidas, que es lo más importante. Claro. Calderón, muchas gracias por venir al programa, senador, muy amable. Esperamos tenerlo pronto por aquí de vuelta. Sé que empieza la campaña y que va a haber mucha actividad por esa zona. Absolutamente. Mucha suerte en su candidatura. Señores, gracias por acompañarnos. De vuelta, como siempre, mañana aquí a las 10. Más allá de las noticias.